sube la estoy Claro, mismo, por supuesto. es que estoy corto de batería, entonces estoy desde el No, no hay celular, problema, entonces no hay si ningún algo, pues problema. yo la revisaría ahorita más tarde si me llego a desconectar. Claro que sí, no hay problema, Diego. Eso queda grabado ahí en el TAX, en la página de la institución de la IU Digital de Antioquia. Ahí está en los TAX en YouTube. Hay varios de ellos. Ahí tienen que buscar cálculo, aprendizaje y aplicaciones. Y ahí se estarán consignando entonces cada una de estas sesiones que tengan los dos. Muy bien. Entonces, compañeros, muy buenas tardes para todos. El nombre mío es Carlos Cano. Yo soy docente ocasional de tiempo completo en la U Digital de Antioquia. Soy ingeniero de profesión y hoy vengo aquí a contarles, o más bien a que conversemos un ratico de lo que es el cálculo. Cuando uno, pues normalmente nos hablan de cálculo, uno lo primero que hace es mandarte la mano y decir, hombre, eso yo lo vi por ahí en tal parte, o en este momento estoy viendo un curso y estoy perdido, o me está costando adquirir o introyectar algunos de los conceptos y demás. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir hablando un poquito acerca de ese cálculo y cómo a través del cálculo puedo comprender mucho mejor el entorno que nos rodea. Muchos van a ver aplicaciones de esto que están en nuestro medio diariamente, las vamos a tener. Y de esa misma manera tratar ser un poco más conscientes del medio que nos rodea. Yo estoy seguro que cuando uno es un poco más consciente del medio ambiente, y el medio ambiente no solamente las plantas, la flora y la fauna que nos rodea, sino todos los, digamos, todos los escenarios en el cual usted puede estar, todo eso hace parte del medio ambiente, entonces hay que cuidarlos y demás. Pero vamos a ver el cálculo, cómo nos lleva a través de sus conceptos y nos hace un poco más conscientes entonces de eso. Para hablar, entonces, exactamente del cálculo en nuestros días, pues normalmente se entra, lo primero que hay es un concepto y aparece como relación, ¿de acuerdo? Aparece como relación. Bueno, y entonces, ¿qué tiene que haber una relación con el cálculo? Entonces, mira que yo puedo hablar de una relación y puedo hablar de muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, a cada hombre le corresponde una mujer. Esto es una relación, ¿cierto? Es una relación de monogamia. No, es que no quiero así una relación entonces ya de bigamia. Entonces, a cada mujer le corresponden dos hombres, listo, ¿cierto? Pero estoy hablando de una relación entre dos cosas. Y lógicamente, para poder que haya una relación, deben de existir dos objetos o dos cosas o dos situaciones a la cual pues se les pueda establecer una relación, ¿cierto? Yo no puedo relacionar una sola cosa consigo misma, pues digamos que desde el punto del cálculo o a donde queremos llegar, pues no es bien visto. Y lo que vamos a hacer es buscar una relación entre dos puntos. Cuando hablamos del sentido matemático de las relaciones, nos trasladamos inmediatamente al plano cartesiano. Y todos, digamos que pues, tenemos conocimiento del plano cartesiano, o al menos nos acordamos un poco acerca de qué es. Tenemos entonces que el plano cartesiano son dos ejes, un eje horizontal nombrado X, un eje vertical nombrado y estas son las dos cosas que yo voy a empezar a relacionar. Voy a empezar a relacionar la X y la Y. ¿De qué manera se relacionan eso en el plano cartesiano? Entonces, la relación más básica que puedan tener estas dos variables, X y Y, luego vamos a ver que una va a depender de la otra y allá es donde queremos llegar, es un punto en ese espacio. Esa es la relación más sencilla que puede haber entre dos cosas en el plano cartesiano que estamos hablando en este momento. Recordemos entonces que el plano cartesiano son perpendiculares los dos ejes para poder formar, digamos, lo que llaman la cruz del plano cartesiano, pero son los dos ejes, ¿cierto? Entonces tenemos los ejes X y Y tienen una relación. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? A través de un punto. Y ese punto tiene unas coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene? Tiene una coordenada X
y una coordenada y. Esa es la relación que existe entre estas dos letras en el plano cartesiano. Esa es la relación que hay. Y entonces, cada punto, no importa dónde lo coloque, no importa yo dónde lo coloque, hay una relación siempre. Va a haber, mire, la X. ¿Y cómo se relaciona la X? Entonces, esa relación, esa X quiere decir que le corresponde a ese punto, esa relación es un valor en X y ese valor de X le corresponde o se relaciona con un valor en Y. Esa es. Y cada punto de estos le sucede tal cual. Este punto que está aquí en el centro también, así no tenga proyección hacia el primer cuadrante, o sea, el segundo, o sea, el tercero, o sea, el cuarto cuadrante, se tiene una relación. Es el punto 0,0, mire, un valor de X y un valor de Y. Asimismo lo tendrá este, un valor de X y muy posible negativo de este lado, con un valor positivo de Y. Lo mismo va a tener este, un valor X determinado y por cada valor de X va a tener también un valor en Y. Listo, esa es la relación que hay entre estas dos letras o estas dos variables en el plano cartesiano. Pero si las quiero relacionar aún más, entonces simplemente lo que hago es unir esos puntos. Mire, uní esos puntos y los uní a través de una línea. ¿Y qué es una línea, muchachos? La línea simplemente es la unión de infinitos puntos. Entonces, cada punto que tenga esta línea tendrá un correspondiente en X y un correspondiente en Y. Pero ¿cómo hacer para que esa relación y esto llegue al punto en que yo pueda decir, mire, es que la relación que ya hay en esa línea es la siguiente. El punto, esa línea que pasa por este punto, tiene coordenadas f, x, f de x. Ya no es y, sino f de x. ¿Será que son la misma cosa? Pues entonces vamos a ver cómo es que hace que se llega. ¿Para qué? Para poder que ocurra esto. Y eso es lo que llamamos una función. Listo. Una función matemática es una relación en la cual se parte de un elemento para llegar a otro elemento. Entonces vamos a ver esto como si fueran, como nos lo explicaron a nosotros hace muchos años, hablemos de conjuntos, ¿cierto? Que de pronto lo entendemos un poco mejor. Vamos a hablar del eje X. Mire, pues para llegar hasta acá, ¿qué sucedió? Supongamos que tenemos todos estos valores de negativos de X y positivos de X y los vamos a agrupar todos en un solo conjunto o en un solo diagrama de Venn. ¿Listo? Y ese lo vamos a llamar el conjunto de los X sub I. X sub I. ¿Y la I va desde dónde? Desde 1 hasta infinito. La I es igual desde 1, 2, 3 hasta infinito. Entonces así vamos a tener un X1, un valor. X1 es un elemento del conjunto de X1. ¿De acuerdo? Permítame, le doy aquí la entrada a alguien que está tocando la puerta. Muy bien, entonces tenemos un X sub I, un X2, un X3, y así sucesivamente hasta un XN, ¿cierto? Un valor muy grande. Ojo pues, cada uno de estos valores son los valores de los cuales estoy yo hablando aquí, que tomo un valor por aquí o por aquí de X o positivo, ¿cierto? Esos son los valores de X. Todos esos valores de X, que es la recta real, nosotros la conocemos como la recta real, los voy a meter en acá. Esos son los conjuntos. El primer conjunto de los X sub I. Y los Y lo voy a llamar el conjunto de los Y sub I. Y asimismo, como tenemos X sub I para 1 hasta N, pues también vamos a tener un Y1, un Y2, un Y3, y así sucesivamente hasta un valor Y sub M. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos?
Para que esto ocurra, pasan por una cajita mágica. Pasan por una cajita mágica. Y esa cajita mágica entonces será el insumo de entrada a un proceso. Y ese proceso lo vamos a llamar, como lo tengo yo acá, f de x. F de x lo que significa es función de la variable x. Vamos a ver eso de qué es función. Entonces, mire, cuando yo tengo un conjunto de entrada y lo paso a través de una función, voy a obtener un valor a la salida. Por ejemplo, si es x a la 2, esa función es x a la 2, entonces mire, toda esta materia prima tiene que entrar a este proceso y me va a arrojar un conjunto de salida. Entonces, sucede lo siguiente, mire que nos empiezan a dar valores en el plano cartesiano. Por ejemplo, vamos a tomar un valor, vamos a extraer valores de aquí. Vamos a tomar un intervalo, por ejemplo, x, cuando para x1, digamos que vale 1, vale 2 y vale menos 1. Mire que no importa. No importa el orden. El caso es que son valores que extraigo del conjunto de los ciclos y vamos a ver qué sucede. Entonces, mire, cuando x vale 1, es simplemente cambio esa x, que yo le estoy ya dando un valor y le elevo el cuadrado. Entonces, 1 elevado al cuadrado, pues la salida va a ser 1. Entonces ya tengo un primer valor, una primera relación. Cuando x, mire, primero va el valor de x y luego el valor de f de x, que es la misma salida ya subí. Entonces, cuando yo hablo de y o hablo de f de x, estoy hablando de la misma cosa. Listo, entonces ya tenemos que x vale 1 y nos produjo un 1. Eso se llama la imagen. La imagen de x a través de la función me dio 1. Vuelvo y tomo la imagen de otro valor. ¿Cuánto es? Es cuando yo cojo este valor, lo proceso, el valor del resultado es la imagen. Entonces, cuando x vale 2, entra por acá, cambio por un 2, entonces ya me da 4. Entonces, este vale 4. Listo. Ahora, cuando vale otro valor, entonces mire, para cada valor de entrada le corresponde un único valor a la salida. Esa es la primera condición que vamos a hablar de cuando algo es una función. Para que sea una función, tiene que ser que para cada valor del conjunto de entrada que pasa por aquí, por este proceso, que lo llamamos un proceso f de x, no sabemos cuál es una función, y en ese sentido nos pueden dar cualquiera, enseguida vamos a ir aumentando el grado de dificultad, y nos da una salida. Ahora, entró otro valor. Mire, no se pueden entrar dos valores, ¿no? Entra un valor y obtengo el de Y2. Entra X3 y obtengo el valor de Y3. Este valor de la salida es la imagen, es lo que conocemos como la imagen del conjunto de entrada. Muy bien. Entonces tenemos otro valor, 2, y 4. Tenemos otro valor, menos 1. Entonces le metemos un valor de menos 1, ya es negativo. Listo, entonces mire que aquí vamos recordando cosas. Potenciación, ¿cierto? Esto es lo concerniente a la potenciación. Base negativa con exponente par o impar, en este caso es 2, es par. Cuando una base negativa tiene exponente par, el resultado siempre será positivo. Entonces, lo mismo, menos 1 elevado al cuadrado, vamos a obtener una salida positiva de un valor 1. Y mire, ya tengo todas estas, están generadas ¿por qué? Por esta función. Cada uno de estos son los valores que le corresponderían a la función si en caso de que esta fuera la función x donde A. Se va formando a través de esos valores que van saliendo. Entonces, yo puedo decir que ingreso un valor f de x y obtengo un f de x. O sea, una función o un valor que depende ¿de quién? De este valor. Por eso entonces, de pronto ustedes lo conocen con esos nombres, que x es la variable independiente, o sea, que son valores que se toman aleatoriamente de un conjunto,
Y la Y es un valor dependiente. ¿Depende de quién? Del valor que traiga entonces en X. Mire que eso es lo que se llama. El valor de Y va a depender del valor que haya en X. Eso es lo que me está diciendo que es X, esa relación de X, F de X. Muy bien. Vamos entonces a colocar, esta es muy sencilla. Vamos a empezar a colocar algunas funciones. Por ejemplo, si fuera así, X3 menos 5. Esta es otra función, no importa. Entonces, mire, ¿y qué quiere decir en términos de X? Que debe de aparecer la letra X. Si me están hablando de f de z, pero me dan la variable x, no me sirve. Cuando me dicen f de z, tiene que ser que me están hablando entonces de que mi variable dentro de esa ecuación va a ser z. Si me dicen es f de x, va a ser x, y así sucesivamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Digamos que son cosas que a medida que se va avanzando en el proceso matemático, pues tiene que tener cierta concordancia. Muy bien. Y nos hablaron entonces que nos cambien, vamos a tomar los mismos valores, no veo problema, tomemos los mismos valores, pero con otra función, y vamos a ver qué tenemos a la salida. Esa es la forma en que se relacionan los valores del conjunto de entrada con la imagen o los valores del conjunto de la salida en un plano cartesiano. Tenemos un valor 1, otro valor 2 y otro valor menos 1. Entonces, cada elemento de estos que son pertenecientes a los x sub i pasa por acá. Entonces es como decir, elevo el 1 a la 3 y menos 5. Entonces, 1 elevado a la 3, 1 por 1 y por 1 va a seguir dando 1. 1 menos 5, entonces dará menos 4. Entonces la imagen de 1 en esta función es menos 4. Ahora, cuando vale un 2, entonces es como si cambiara la x por un 2. 2 elevado a la 3 serían 3 veces el valor de 2. 1, 2 y 3. Y esto se está multiplicando. 2 por 2 por 2. Entonces tenemos 8. 8 menos 5 es un valor positivo. 3. Ahora, cuando vale menos 1, entonces cambio este valor por menos 1. Miren lo que hay que tener en cuenta. Un valor negativo por base negativa con exponente impar. Su resultado va a ser siempre negativo. Entonces, 1 a la 3, ya sabemos que da 1, pero en este caso, como es impar, da negativo. Menos 1 menos 5 es una suma porque ambos tienen el mismo signo. Entonces, su valor es menos 6. Eso es, digamos, de esa manera, es que si yo fuera, digamos, algo parecido. De esto pudiera ser así, que pasara por acá, volteara por aquí, algo parecido a este X3. Entonces, pero para que se dé esta gráfica, ¿de dónde salen esos valores que yo los uno y me da esa gráfica? Eso se da a medida que una calculadora gráfica o un programa de computadora él examina unos valores de entrada y obtiene unos valores de salida. Y ojo, para que sea una función, a cada valor del elemento de entrada le corresponde un único elemento del valor de salida. ¿Listo? ¿Y cómo se puede, y cómo uno sabe eso? Entonces, si es una función o no. Hay unos métodos, digamos, muy simples que acerca de eso. Uno de ellos se llama el método de la línea vertical. Voy a hacer esta acá. Esto sigue siendo los ejes X y Y. Y lo que queremos, digamos, en X igual a 1. Voy a trazar una línea vertical. Mire, aquí tenemos un punto, vea, toca en este punto. Entonces esto te da coordenadas. X
f de x. Y mire, este x es el mismo que está tocando aquí abajo. Mire, esta x que está aquí toca aquí arriba y toca acá abajo. O sea, que por cada valor de x le está correspondiendo dos elementos a la salida. Entonces, por eso no cabe dentro de la definición de función. Es, digamos que dentro de la práctica, mientras, si yo tomo cualquier otra, esta, por ejemplo, y aquí tenemos el mismo valor, x, y le trazo una línea vertical. Mire que al tocar aquí en este punto, solo el valor de x le corresponde un único valor de y. Mire, para acá un valor de x le corresponde un único valor de y. Mire, no, por aquí no hay otra gráfica ni nada por el estilo, solo hay un solo punto que le corresponde a x y y. Entonces digamos que esa es, sí, la idea adelante. Profe, yo le pregunto, pero ¿por qué no es una función? ¿No le corresponde de todas formas un valor diferente de y a cada x de la primera, del circulito que hay ahí? Ajá. Sí, pero ¿Por ojo, qué no es lo una que dice, función? a cada valor de entrada, y los valores de entrada, ¿cuáles son? Los conjuntos de x, ¿cierto? Entonces, siempre tengo que, Es que, el conjunto de entrada va a ser x. Entonces, mire, tengo una sola x. pues Vamos a darle no le valor. corresponde ninguna salida en Y, profe. Estamos hablando de este, Sí, ¿cierto? señor. Sí. Sí. Entonces, digamos que este valor de 1 tiene un f de x acá. Valor f de x o un y cualquiera, llamémoslo y1. Pero mire, este mismo valor de 1 me toca la gráfica nuevamente en este punto. Tiene dos puntos. Aquí ocurre lo mismo, el mismo valor de 1, pero tiene otro f de x y es negativo, ¿sí o no? Mire, es negativo. O sea que son valores diferentes, menos f de x, porque es un valor negativo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que para el 1, en la entrada, le corresponden un y1 y un y2. Esto es lo que tengo en conjunto, ¿cierto? Cuando vemos la teoría de conjuntos, vemos que a la entrada, que es x, tengo a la salida 2. Entonces, si esto ocurre, no me cumple con la definición de función, ¿cierto? Ya será otra cosa, se llamará cónica, se llamará otro tipo de situaciones, pero cuando hablo de funciones en especial, mire, no me cumple. ¿Por qué? Porque a un valor de x le corresponden dos salidas en y. Por esa Ya. razón, listo, ¿ya viste? Entonces, mira, por eso se llama es que el método de la línea vertical y nos permite ver de que efectivamente la línea tocó, mire, corta la gráfica en dos puntos. Cuando la corta la gráfica en dos puntos, entonces no se puede. No cumpliría con la definición de función. Listo, muy bien. Ahora bien, pero resulta que no siempre vemos como las gráficas así. Las vemos con un hueco. Como, pero ¿qué pasó? Y a veces inclusive nos lo marcan. Así, nos marcan el hueco. Y uno dirá, pero, ¿y entonces? No, entonces vamos a mirar qué sucede ahí, efectivamente, cuando ocurre ese hueco. Resulta que no todas las funciones, vamos a partir otra vez del elemento x sub i y vamos a llegar a un conjunto que son los y sub i. Vamos a seguir con eso para que lo entendamos bien. Partimos otra vez de que pasa por una cajita mágica y tenemos valores. Vamos a darle este valor, vamos a dar una función racional. Racional viene de una ración. ¿Qué es una ración? Es una división. Y una división la puedo expresar como un fraccionario. Por ejemplo, 6/3 es una división. 6 dividido 3 es igual a 2. Entonces, yo puedo hacer una función de esta manera, racional, donde abajo
arriba tiene S, así. X más 1 en el numerador y X en el denominador. Cuando ustedes tengan este tipo de funciones que son racionales, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Porque es muy posible que haya que averiguar cuándo se nos hace el denominador cero. Profe, ¿cómo así que el denominador cero? Resulta que en el universo que nosotros conocemos, en este universo terrícola, ¿cierto? Aquí terrestre que tenemos, no está concebida la división por cero. No existe, no, eso no, ni siquiera se puede contemplar. Un número dividido nada. ¿Cómo es que yo divido un número por nada? No, no da lo mismo, no, ni siquiera se puede contemplar la división por cero. Entonces, en nuestro universo, esto no existe. Entonces, yo tengo que hacer la salvedad siempre que me encuentre con esto y me estén hablando de funciones, me tengo que preguntar si esa función sí me genera una línea continua. Por ejemplo, me genera una línea continua a medida que va transcurriendo. Supongamos un ejemplo cotidiano. Imagínense que de pronto hay un programa de computación que entrega nóminas cada mes y a través de una función o a través de cierta ecuación va entregando. Y resulta que alguien colocó esta ecuación y que se pagara a través de esta ecuación. Algo que estoy simplemente hablando de una hipótesis. Y resulta que cuando llegó a este cliente, a fulano de tal, se lo saltó y continuó. Y ay, o se quedó ahí el programa. No pasó de ahí, se quedó ahí dando un bucle. Dele, hombre, pero ¿qué pasó? Se dañó toda la nómina, sacaron de pagar. ¿Qué pasó? Vamos a mirar qué pudo haber pasado. Resulta que cuando yo tengo estas situaciones, debo de considerar entonces que el denominador no se me haga cero. Entonces, ¿con qué valor se hace cero el denominador? Pues con x igual a 0, miren. Si x es igual a 0, ¿qué me queda arriba? Me queda 0 más 1 sobre 0, me da 1 sobre 0. Miren, no importa el número de arriba, es que más puede dar 0 en el numerador. 0 es un número, no hay problema. Pero es el denominador el que nunca puede dar 0. O al menos tengo que considerar siempre que no puede dar 0. Entonces, eso es lo que se llama una restricción en el dominio de la función. ¿Cómo así que una restricción en el dominio? A estos valores de X u Y vamos a llamarlo el dominio. El conjunto del dominio. Entonces, para poder que se generen todos estos Y u Y, tiene que ser que sea un dominio constante. Pero si me dice, no, vea, es que usted no puede tomar ese valor de 0, cuando llegó acá, tiene ese hueco, no puede tomar ese valor de 0. Entonces, ¿cómo lo saco de mi programa entonces? ¿O cómo hago yo esa corrección para que no haya dificultad? Se hace lo siguiente. Como ya sabemos que en este caso es muy fácil, mire, está X nomás, X igual 0, entonces me da 0 abajo. Entonces, el dominio, o sea, todos los valores de X1, X2 y X3 que yo le vaya a meter hasta infinito, pueden ser. Recordemos que si estamos hablando de conjuntos, este es el conjunto de los reales, ¿cierto? Cuando hablamos de todos los números, el conjunto de todos los números reales. Pero tengo que quitarle uno, que es el que me está molestando. Entonces, el dominio serán todos los reales, todo lo que yo le pueda entrar, mire, todo el conjunto que yo le pueda entrar, menos el valor en cuestión, el 0. No puede ingresar el 0. Cuando yo le hago esta salvedad, ya él viene acá, viene por acá y salta, pero continúa. O sea, cuando llega el punto, no se queda ahí estancado. No toca ese punto, ojo, no lo toca. Mire, le está diciendo menos el 0. No, es que solamente me está trabajando con 0.000000001. No, es que no se puede tocar el 0. En su punto, entre su valor de entero, no se puede tomar. Entonces, esa es la forma de decir, de que al conjunto de valores de X, que es el dominio, le quito un valor, le quito una restricción. Y ahora sí, la salida
normalmente se conoce como el conjunto del codominio o el rango. Cualquiera, hay unos autores que lo llaman el codominio, hay otros autores que lo llaman el rango. Entonces, en este caso, como entran todos los reales y no tiene ningún problema, salen todos los reales. Recuerde, no puede tocar ese valor de 2, ni siquiera lo intenta medio tocar, no se puede tocar. Ya luego vemos por qué entonces. Listo, entonces ya tenemos lo que es el dominio y el rango. Entonces, vamos a poner otra. Supongamos, arriba tengo x2 y abajo tengo, por ejemplo, x menos 3. Esta. X menos 3. Entonces, ¿con qué valor se hará cero ese denominador, muchachos? Con el 3. Con el 3, efectivamente. Cuando esto valga 3, cualquiera de estos valores de este conjunto valga 3, se me quedaría 3 al cuadrado sobre 3 menos 3. No, arriba me dará un número, 9, pero aquí queda 3 menos 3, 0. No se puede. Eso es lo que llamamos una restricción a la entrada de la función. ¿Y cuál es la entrada? El dominio. Entonces, en este caso, el valor que yo tengo que quitarle a este conjunto... Todos los reales menos 3. Todos los reales menos el 3. Efectivamente, sí, señor. Ahora bien, aquí estamos hablando de un conjunto muy grande, los reales. Pero ¿qué tal si me dicen, no, es que hermano, vea, no son los reales, son estos. Desde el 2, o más bien así, desde menos 2 hasta 4, ¿cierto? Entonces simplemente ya me están diciendo, vea, hay que evaluar todos estos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. No más. Este no lo incluye. Recordemos que el paréntesis no lo incluye, mientras que el corchete sí incluye el extremo. Entonces incluye el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, pero no incluye el 4. Entonces, ¿cierto? Muchas veces tenemos que pensar entonces qué es lo que nos están dando a evaluar. Cuando nos dicen, nos preguntan, la restricción es porque estamos hablando de un conjunto muy grande, los reales, pero a veces también nos dice, vea, si le ingreso este número de valores, ¿tengo algún problema? Por ejemplo, entre menos 2 y 1, entonces solamente sería esto. ¿Cuál es el dominio? Todo, menos 2 hasta 1. Porque todos entran. Mire, el 1 no tiene problemas. Cuando esto vale 1, 1 menos 3 da menos 2. Ah, no da 0. Listo. Entonces hay que mirar muy bien. Ojo, me deben dar una información suficiente para que me digan, vea, o estamos tomando valores de la recta real X o estamos inyectándole a la función todo el conjunto de los valores de la recta real. En este caso, si bien es en este caso, como no hay restricción, entonces el rango, ¿cuál sería? Serían los valores que me genera eso, desde tal hasta tal punto. Listo, sería simplemente eso. Evalúo cada uno de estos puntos. Y para cada de menos 2 voy a tener un valor f de x. Para menos 1 voy a tener otro valor. Para 0 voy a tener otro valor. Y para 1 voy a tener otro valor f de x. Entonces, tengo la entrada, el dominio. Las salidas serán entonces esos valores, desde el menor hasta el mayor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en ese caso, simplemente los valores que me dan no hacen de que la función me la lleve a 0, porque fueron seleccionados. Mientras que si me dice, entra un conjunto entero, ahí sí, tengo que mirar cuál es ese valor en referencia que no me deja que esa gráfica sea constante. Bueno. Ahora bien, no solamente las restricciones se dan cuando la función es racional. Hay otro tipo de situaciones también donde tenemos hablando de los x sub i, entonces ya tenemos que son x1, x2, x3, hasta un valor por allá. Pasan por una cajita mágica y esa cajita mágica, por ejemplo, me dicen,
que f de x es igual a raíz de x menos 1. Así, de esa forma. O sea, funciones que tienen dentro de sí, tienen lo que se llaman funciones con radicales. Ellas tienen una condición. ¿Saben de pronto cuál es la condición para poder que exista un radical? Para poder yo sacar un radical, ¿cuál será? Que no exista número negativo. La Muy raíz bien. cuadrada del número negativo. Sí, señor. Efectivamente, John. Muchas gracias. La X debe de ser siempre positiva. Ojo, debe de ser positiva. ¿Lista? ¿Listo? Cero es un número positivo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a ver cuáles son esos valores que hacen o no de que esto se pueda ejecutar o no. Entonces, vamos a ingresarle valores. ¿Cómo sé yo entonces o cómo ataco? ¿Cómo ataco? ¿Por dónde sería entonces que yo ya sé que cuando es una función que tiene un radical, hay una restricción? Todo lo que hay dentro de, ojo, lo que hay dentro del radical debe de ser mayor que 0. Listo, entonces saquémoslo aquí aparte. X menos 1 mayor que 0. Entonces nos encontramos con una situación muy conocida, lo que llamamos una desigualdad, ¿cierto? Porque no nos están diciendo es igual a 0, sino mayor que 0. Entonces, ¿qué estoy trabajando con la variable x? Vamos a despejar la variable, es como si fuera una ecuación donde vamos a despejar la variable x. X mayor, este menos 1 pasa a este lado acá, positivo. Los x mayores que 1. Entonces, la gráfica de esta ecuación, muy posiblemente, donde tenemos entonces y y x, este es el valor de 1, y dice que solo funciona para las x mayores que 1. Esta gráfica es muy posible que sea así. A partir de 1, se genere algo como esto, de esta manera. ¿Listo? Mire, y no arrancó de 0. Arrancó de 1. ¿Y cómo me di cuenta? Entonces, lo que tengo que es extraer de ahí de lo que hay adentro del radical y evaluarlo para que fuera mayor que 0. Esa es la condición que me establece un radical. ¿Listo? Entonces, lógicamente, cuando hablamos entonces del dominio de esta función, mire que no puede tomar valores negativos. Estos valores más, de 0 hacia abajo no los puede tomar, prohibidos. Tiene que ser mayores que 0. Entonces, Profe, una consulta. sí, señor. Pero, tiene que ser mayor que 0, pero entonces la gráfica no arrancaría en el 0. Porque usted está diciendo que todos los valores a la izquierda son negativos y entre 1 y 0 son valores positivos. Sí, señor, efectivamente. Pero el discriminante del radical, ¿cómo se me hace entre 1 y 0? Por ejemplo, entre 1 y 0 le voy a dar 0,5. ¿Cómo se me da? ¿Cuál es el valor que me queda ahí? Menos 0,5. Mire, sigue siendo negativo. Entonces, por eso, muy buena la pregunta, John. Por eso es tan importante evaluar lo que tenemos ahí, el discriminante que hay adentro de ese radical. Cuando yo evalúo el discriminante con la ecuación, ya digo, x mayores que 1. Ya aquí me está diciendo que se tiene que dar esta condición para que acá, ojo, para que acá no ocurra nada. Y se está diciendo mayores que 0, entonces tiene que ser mayores que 0. Por ejemplo, si tomo, mayores que 1, si tomo el 2, entonces yo me daría raíz de 1. Mire, ya es un valor negativo. Efectivamente, como tú bien lo dices, vámonos de colores, en x igual a 1, inicia la gráfica. No puede trabajar por aquí con estos valores, entre 0 y 1, porque aún así esos valores hacen de que lo que hay adentro del radical, ese discriminante que hay adentro, se vuelva negativo, que es la condición que tú me expresaste al inicio.
lo que hay adentro del radical no puede ser negativo. ¿De acuerdo, John? Sí, señor, estamos claros. Listo. Entonces, esto, digamos que son las restricciones que más se presentan con estas situaciones de las funciones. Entonces, para que haya una función, consideraciones primero, muchachos. Para cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Eso tiene que ser así. Y si hay una función racional, donde le aparezca una función racional, vaya, mire, ese denominador. Claro que no todos los denominadores. Por ejemplo, esta función, 3x a la 5 menos x4 más 2 sobre 3. ¿Cuándo se me hace 0 el denominador? Nunca. Nunca, exacto. A no ser de que hubiera una x en el denominador, ahí sí. Digamos que en este caso es una función racional, ¿cierto? Pero ese 3 no, yo lo puedo sacar aquí por fuerita, vea, un tercio de eso y sigue siendo lo mismo, no estamos cambiando nada. Entonces, tengo que evaluar esa función cuando en un valor específico en que mi denominador se haga 0. ¿Y ese valor qué es? Es un punto en el plano cartesiano. Tengo que mirar cuál valor de X es. Ahora bien, resulta que lo que nos pide, lo que simplemente nos están diciendo es, por ejemplo, halle la imagen de una función. En algunos no nos dan ninguna gráfica. No nos dan gráficas, pero nos dan la función. Nos dicen, vean, f de X es igual, por ejemplo, raíz de 4. No nos metamos con radicales para no. Menos 3, x a la 2, más 1, sobre x2 más 1. Algo así, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ojo, pues vamos a ver la pregunta. ¿Con qué valores se me hace 0 esa? Con ninguno. Con ninguno. ¿Por qué yo no se hace 0 con Porque ninguno? cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Excelente. Entonces, mire que el cálculo nos lleva a tener algunos conceptos de la aritmética, digamos, muy claros. Mira, aquí usted me puede decir, profe, vea, aquí hay un 1. Ah, entonces, según lo que hemos visto, si aquí hay un menos 1 más 1, eso me da 0, pero resulta que esta está elevada al cuadrado. Y ahora veíamos, cualquier base negativa que esté elevado a una potencia par, su resultado siempre será positivo. Entonces no hay nunca forma de que aquí esto nos vaya a dar, se vaya a cancelar. Digamos que son cosas, eso es, digamos, a lo que nos atiende el cálculo. El cálculo no es algo que yo estoy analizando y analícele todas las variables posibles que usted le vea. Sí, de eso se trata. No yendo más allá de lo que no nos están dando, no hay que inventar números ni nada. Pero sí, eso que usted se preguntó, sí, hágase esta pregunta, que efectivamente muy posible eso sea lo que se esté evaluando. Entonces acá nos dicen f de x y dicen, por ejemplo, le dicen hallar la imagen de menos 3. Entonces es como decir f de menos 3. ¿Qué quiere decir? Que donde haya una x, mire, la estamos cambiando por un valor de menos 3. Entonces vamos a hacer eso acá. Vamos a colocar que tenemos menos 3 y está elevado a la 2 más 1. Y aquí tenemos otra elevado a la 2 más 1. Entonces ahí voy a meter ese valor de menos 3. Y eso es lo que me están diciendo. Halle la imagen es, cambien una X y de lo que le dé, el valor que le dé. Entonces, efectivamente, ojo, no puede dar un número sobre 0, ¿cierto? No nos puede dar sobre 0 porque, es más, si nos lo dan así, el ejercicio no es de la imagen, sino que hace referencia a, bueno, ¿cómo va a evitar ustedes? Pero para si nos piden una imagen, no nos va a dar pues esos 0 no los van a corchar ahí. Entonces, ¿cómo sería? Menos 3. 26. Ah, bueno. Ah, de acuerdo, 9. de acuerdo, aquí. 27, y nos da 3 al cuadrado, 9, perdón, 9, ¿cierto? Más 1, sobre, nuevamente, 9 más 1.
Entonces, efectivo, el compañero nos dice menos 26 Décimos. décimos. Muy bien. Entonces, hombre, muchachos, digamos que al cálculo como tal, la primera impresión, sobre todo, que a uno se le han olvidado esas cositas de atrás, de la matemática operativa o del álgebra, aquí es donde de pronto a veces no se puede ver tan fácil, ¿cierto? No los puede distinguir tan fácil. Pero mire que el cálculo nos invita a eso, que muchas veces, hombre, si yo estoy flojito en potenciación, tengo que ir a buscar el cuadernito a ver de las propiedades de la potenciación, porque aquí las viene a aplicar. Y no se trata de memorizarse, uno no tiene que memorizarse los ejercicios, no, es que este ejercicio es así, y no, tiene que darme así, no, en realidad lo único que implica es usted entender un poco el concepto a dónde quiero llegar, cuál es el concepto que se está dando de por ejemplo, de que hablamos de una restricción, y que si es una restricción, entonces eso, ¿cómo lo veo yo en realidad en una gráfica? Es un hueco, ahí que hay. Cuando hay un hueco, y muchas veces ustedes se veían esto, y eso, ay, mira, eso es un error de imprenta. Quizás ahí no pudo tomar eso. Ah, no es que sea un error de imprenta. Le está diciendo que en un valor específico, llamado X, porque es desde el eje X, la función no puede tomar ese valor. Eso es lo que le están diciendo ahí. ¿Listo? Entonces, ahora bien, resulta que las funciones tienen, así como digamos que en los productos notables, el trinomio siempre va a dar el mismo resultado, siempre es la misma ecuación del resultado, sin no cambiar valores. Digamos que en las funciones se pueden, algunas son ya muy conocidas y establecidas. Por ejemplo, una función constante en el tiempo, o sea, que no varíe. Puede ser esto, mire, f de x igual a k. Y k es un número cualquiera. En la vida real, ¿eso qué puede ser? ¿Conocen? Una pila cuadrada de 9 voltios. Mientras esté allá en la ferretería, ella conserva los 9 voltios y este es el tiempo. Y este es el voltaje. Miren, ya cambiamos X y Y por variables conocidas. Tiempo. A través del tiempo va a permanecer en 9 voltios. Vea. Una función que tiene el mismo valor a través del tiempo. Otra cosa es, luego de que se empiece a usar, entonces ella va a caer así de manera muy suave. Pero una función constante en el tiempo es una pila o una batería. Tanto voltaje se sostiene en el tiempo. Lógicamente depende de las características físicas y químicas de la pila. ¿Cuánto va a durar? Pero eso es una función constante, digamos, aplicada en el mundo real, el valor de una pila. Mire, a través de que pase una hora o un año, hagámosle un mes, 2 meses, 3 meses, va a conservar la misma cantidad de la pila, los 9 voltios que tiene la batería o los 12 que tenga. Muy bien, esa es, digamos, lo que se llama una función constante. Otra función muy conocida es esta. A ver, coloquémosle colores. Y es lo que se llama la parábola, la que nosotros veníamos ahorita. F de X igual a X2. La más sencilla de todas es X2. Es una parábola, mire, que si aquí vale menos 2, tiene ese mismo valor para X igual 2. Mire, si X vale 1, entonces si X vale 1, da 1 al cuadrado igual a 1. Y si X vale menos 1, entonces menos 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces, mire, que me da el mismo valor. Y si es 2 también. Si es 2, entonces da 4. Y si es menos 2, entonces sigue dando 4. Mire, el mismo valor de 4. Es muy conocida, se llama la parábola. Y esta sí que tiene aplicaciones a diestra y siniestra. Ustedes han visto, profe, ¿y por qué se llama antena parabólica? Porque mire, ve, es que sí, como que se parece. Está torcidita, pues, pero se parece a una de esas antenas parabólicas. Entonces, ¿cuál es la función? Resulta que esta función tiene la siguiente particularidad. Todo un rayo de luz
que choque, o un rayo de luz, una onda electromagnética, cualquiera de esas ondas invisibles que vemos, que chocan acá, rebotan al mismo punto. No importa dónde caiga, por dónde venga, va a rebotar aquí. Esta viene, pegó acá y rebota acá. Esta vino acá, pega acá y rebota. Todas rebotan al mismo punto. Mire, no importa por dónde venga el rayo, pega en la superficie y rebota al foco de la parábola. Entonces, ustedes no han visto que las antenas parabólicas, digamos que las de DirecTV, yo creo que ustedes son muy conocidas, vienen así y traen aquí como una bolita blanca. Todas las señales de televisión que pegan aquí, rebotan acá. Todas. Y esas, claro que nosotros no estamos viendo esas señales que pegan ahí, ¿cierto? Son señales que nosotros no vemos en nuestro espectro visible, nosotros no las vemos, pero que están ahí en el aire. Y por eso, en ese punto blanco, recoge la señal y ahí sale el cable que le lleva ya al módem. Entonces, esta es una aplicación directa de lo que tiene que ver la parábola, inclusive para calentar aceite, agua, hay hornos parabólicos de sol. Muchos de pronto ustedes los han visto por ahí en imágenes, en alguna parte. El rayo del sol choca y aquí le colocan vamos que aquí está la sopa y la ponen a calentar. Entonces todos los rayos del sol chocan y calientan aquí el fondo de la paila. Entonces digamos que es una aplicación directa de una función en la vida real, lo que es una parábola. Y asimismo las hay de gigantes, ¿cierto? Hay radiotelescopios que utilizan unas antenas parabólicas inmensas, como también tenemos las portátiles como las de DirecTV, que tienen y aplican es el mismo concepto, muchachos, el mismo concepto. Va la información, choca el satélite, del satélite viene a la antena y la antena choca otra vez acá. Entonces, si ustedes han visto, de pronto ustedes a veces se preguntarán, yo estoy escuchando el partido en la radio y como que en la radio lo sentí el gol y en la televisión, que estoy viendo el partido por DirecTV, viene como retrasada el gol, ¿cierto? Es por eso, mire todo lo que tiene que viajar la información. Va al satélite, ¿cierto? Primero viene de una señal de un proveedor, esa señal va al satélite y luego de bajar al satélite viene a su sector o a su territorio, la capta la antena parabólica y luego eso tiene que chocar, recogerlas aquí y viajar por cable hasta el módem. Ese recorrido, ¿cierto? Sabemos que la energía, pues, viaja a la velocidad de la luz, es muy rápida, pero entre todo ese recorrido se pierde el tiempo, por eso la señal viene retrasada, porque tiene que hacer mire, todo el recorrido que tiene que hacer. Entonces, digamos que es una aplicación directa. Hay otras que se llaman señales atrasos o atrosos. Algunos autores las llaman de diferente forma. Entonces, una señal atrasos o atrosos puede ser de la siguiente forma. Y acá una línea recta. Aquí intersecta algo como así. Y a partir de acá, y acá. Entonces, mire que parece que hasta acá es una señal. Entre este pedazo, entre estos valores de X, ¿cierto? Ese es el eje X, es otra señal, otra función diferente. Y a partir de acá en adelante es otra función diferente. Mire, la azul, la verde y la roja son funciones diferentes. Este parece un pedazo de una parábola, esto es una línea recta y demás. Entonces, de esa manera, yo puedo decir que f de X es igual. Mire, dependiendo del valor. Por ejemplo, que para valores entre tal y tal, entre un número y otro, sea una línea recta, o sea, y igual a mx más b. Para entre x, por ejemplo, entre -1 y 1, puedo decirle que sea una parábola, x2. Y entre x mayores que 1, o sea, de ahí en adelante, valga un valor y establecido, por ejemplo, 5.
Eso es lo que se llama una función a trozos. En la próxima sesión vamos a ver entonces qué pasa cuando está y aparece ese hueco en la función, o aquí aparece un hueco, o acá, y entonces entra, listo, ¿qué pasa en ese punto X en esa función? ¿Qué pasa ahí? ¿Listo? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí es donde entra entonces el concepto de límite. Entonces, esa es lo que vamos a trabajar en nuestra próxima sección, donde vamos a ver que según esas restricciones que tiene la función, ya sea porque es una función racional y su denominador se hace cero, o sea una función que te contenga radicales y haya que evaluar el radical para ver en qué parte se hacen positivos para poder que esa función se dé. Eso es lo que vamos a mirar. Una función de estas, ¿dónde se puede dar? Mire, una línea recta. Particularidades de una línea recta, por ejemplo. En temperatura. Un termómetro, normalmente uno podría decir que un termómetro tiene una memoria, ese metal, eso no es un líquido, es un metal que puede tener internamente, que es el mercurio. Y, señor. Permiso, me la retiro que tengo otra clase. Claro que sí, bien pueda. Claro que sí, no hay problema, John. Adelante. Entonces, para finalizar esto, puedo decir entonces, a propósito, les hago una pregunta. ¿Dónde hierve más rápido el agua? En Cartagena, que hay un sol enorme, o en Bogotá, que está cayendo un aguacero horrible y, mejor dicho, no deja de llover. ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde hierve más rápido el agua? Podría ser en Cartagena, que tiene una temperatura más alta. Ah, bueno, podría ser, pero resulta que no es así. Si usted pone a hervir aquí el sancocho, tiene que bolear mucha tapa para que esa agua caliente, porque la presión atmosférica es mayor, mientras que aquí arriba la presión atmosférica con la atmósfera, con la altitud, disminuye el oxígeno y baja la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que hay menos oxígeno, o sea que esa candela, ¿qué hace? Esa candela hierve más el agua. ¿Por qué? ¿Qué es la primera burbujita que sale cuando hierve el agua? Esta burbuja venció la presión atmosférica y ya salió hacia arriba. O sea que nada se puede elevar hasta no vencer la presión atmosférica. Aquí es demasiadamente grande, entonces por eso, para que hierva esa agua y salga la primera, hay que subir esa temperatura mucho, mientras que en Bogotá, con solo bolear tapito un momentico, como hay menos fuerza que le está entrando a esa agua, como el peso del aire, digámoslo así, es la presión atmosférica, el peso del aire que tengo por encima, en una montaña hay menos peso que si fuera de abajo, entonces hierve más rápido en Bogotá, que no se les olvide. Muy bien, entonces, X más 1. Un termómetro, mire, una función. Si X es igual a 1, a 2, o a 3, o a 4. Si X es igual a 1, 1 más 1, entonces Y es igual a 2. Si X es igual a 2, en una línea recta, mire, 2 más 1, 3. Si X es igual a 3, 3 más 1, 4. Si X es igual a 4, 4 más 1, 5. Entonces, una línea recta se puede establecer. ¿Para qué sirve esa función de la línea recta? Hombre, todas las aplicaciones que se puedan entender. ¿Para qué? Para trazar, digamos, lo que es en las vías, lo que tiene que ver en la construcción. Sabemos que hay que generar unas líneas rectas para que el edificio pues quede derecho y demás. Todas estas funciones se aplican directamente en cada una de esas fases de la construcción, donde los ingenieros y los arquitectos constantemente están puliendo para que sea mucho y se vea más atractivo y más agradable, digamos, no se vea rústico, ¿cierto? Sino que una línea quede muy precisa en un edificio. Digamos que todo esto que tiene que ver con funciones tiene unas aplicaciones directas
en la economía. Muchas veces por ejemplo, por decir algo, una fábrica de neveras puede tener una función tal, y hay gente que le pagan para eso, para que digan, vea, las ventas en el mes de noviembre y diciembre es a través de esta función, X2 menos un medio, por decir algo, sobre X, más 2. Puede ser así, mire, las ventas entre noviembre y diciembre, sabemos que es con esta función. Hay gente que le pagan eso para hacer eso. Entonces, vuelvo y les digo, si la gráfica de ventas está con una función, no puedo permitir que en algún momento haya un hueco y diga, no, es que usted vea, cuando pasó a los 2 meses, o al mes, o a los 15 días de abrir la producción, usted ese valor de esos 15 días, ese 15 días no lo puede contar dentro de sus utilidades, perdió ese día porque no, usted no puede decir eso. Entonces, mire cómo es de importante todo el estudio de las funciones para poder que este mundo funcione como debe ser. Bueno, Profe, compañeros, señora, disculpe que una preguntita ya no tiene que ver con los temas. El álgebra tiene mucha relación con el cálculo, ¿verdad? O sea, sí, el cálculo es una continuación del álgebra, ¿o cómo? Esa es la conclusión. Mire que uno ve matemáticas y luego es como si fuera un precálculo, ¿cierto? Para avanzar a ese cálculo. Mire que aquí metimos todo lo que es. Y vamos a ver en la próxima clase que en nuestra próxima sesión vamos a ver que podemos utilizar cosas del álgebra para desarrollar algunas cosas del mundo práctico. Profe, La potenciación, muy importante también, Lady, que tenerla siempre. La potenciación. Le iba a preguntar, en cálculo vamos a ver muchas operaciones con fraccionarios, ¿cierto? ¿O no? Digamos que las operaciones con fraccionarios o las funciones racionales se llevan es aquí. Para usted establecer el dominio y el rango, qué valores, si es una función, qué valores de ingreso y dónde hay restricciones. Desde ahí podemos ver las funciones de ese punto racional. O para que le digan, como lo vimos ahora, le dan una función, le dan x igual 1, cambie el valor de x y obténgame la imagen en x igual 1 de esta función. Sería y solamente... los matrices y vectores tampoco. Matrices y vectores. Bueno, ya cuando hablamos de matrices y vectores, hablamos del álgebra lineal. Esa le estaremos hablando en la tercera sesión. Genial. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, muchachos. Quedamos entonces, muchas gracias por su atención y su participación. Espero verlos nuevamente por acá en la próxima sesión, a la misma hora, próximo martes, para que continuemos con estos. Y, ojo, el próximo jueves, también a las 18 horas, tenemos una sesión de preguntas. Voy a estar conectado para que ustedes también, si tienen alguna pregunta, hace rato no tienen cómo responderla, acerca del cálculo o los conceptos de doble generaron algunas dudas, las respondemos el jueves entonces, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su atención, profe, y una feliz noche. Realmente, muchas gracias. Muchas gracias.